yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que descendió del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto, os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres. Comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Hasta ahí. Tomen su lugar. Y quiero hablar de este tema sencillo, hermanos. Y yo pienso que es sencillo, pero no es algo que no tenga importancia, sino al contrario, de una gran profundidad de valor. Hermano, la necesidad de la alimentación espiritual. Como seres espirituales que hemos nacido de Dios, ¿de qué debemos alimentarnos, hermanas? De la palabra del Señor, de lo espiritual. ¿O creen que podemos sustentarnos con lo del mundo, con las cosas del mundo, con las ideas del mundo retorcidas y pecaminosas? No. Por eso Jesús nos muestra y dice, yo soy el pan. ¿Qué es pan, hermanos? Es el alimento. ¿Y de qué tenemos que alimentarnos? De la palabra del Señor. Pero si no nos alimentamos, nos vamos a dar cuenta que no vamos a desarrollarnos y no vamos a tener una vida coherente, una vida conectada con la palabra del Señor y con la voluntad del Señor, como parte que vimos ayer en el estudio de Mateo, que estábamos estudiando ayer, capítulo 15 y capítulo 16. Estuvimos leyendo cuando Jesús estaba enseñando muchas veces, y los discípulos muchas veces se conectaban con el Señor, y otras veces se desconectaban con el Señor. ¿Por qué? Porque estaban en su crecimiento y en su desarrollo. ¿Cierto, hermanos? Disculpe que diga la palabra hermanos para generalizar. Cuando miren el video no vayan a pensar que me dirijo a hermanas y mujeres. Digo hermanos, ya es general. Y veíamos que el Señor les daba lecciones a los discípulos, y los discípulos estaban en su crecimiento nuevamente, pero ahí la tardanza que tenemos en aprender. Pareciera que escuchamos la palabra del Señor, hermanos, y todo es un proceso. El crecimiento no es que ahorita a la noche a la mañana alguien ya plantó y ya cosechó. Realmente se necesita el tiempo para el desarrollo, el crecimiento, ¿verdad, hermanos? Pero muchas veces, hermanos, no sé qué nos pasa, de que tal vez somos demasiado lentos en el desarrollo. Creo que es bueno entender que todo lleva un proceso y un tiempo, pero a veces creo que no estamos desarrollándonos como si no estuviéramos alimentándonos. Esa sería la evidencia que algo de que no se está desarrollando. ¿Cuál puede ser la situación? Bueno, no se le está regando el agua, o se le pone el agua pero no la está aprovechando, o le falta abono, le falta alimento, le falta sustento a esa planta. Por lo tanto, no vemos el desarrollo. Así es que muchos de nosotros podemos ver que alguien está desarrollándose y aprovechando cada servicio, cada reunión, la enseñanza de la palabra del Señor, y como que el efecto se mira que está haciendo prontamente esa transformación, esa madurez, ese desarrollo del crecimiento espiritual.
pero a veces no lo notamos mucho, como que no se nota. Por ejemplo, mirábamos ayer en que el Señor se daba a revelar a los apóstoles, el Señor les mostraba milagros para que ellos también crecieran y maduraran. Vimos los milagros de la multiplicación de los peces, primero los 4,000 y luego los 5,000. Era como para que en esas dos lecciones los discípulos hubieran madurado. En la primera está bien, ¿no? Porque pues es la primera clase, primera enseñanza. El Señor hace una multiplicación de los peces. Pues imagínense, eso es un milagro donde ellos nunca habían visto eso. Pero los discípulos vinieron a Jesús y le dijeron: Señor, ya despachan la multitud porque se está haciendo tarde, para que se vayan a las aldeas a comprar de comer. Y el Señor le dio una lección, le dijo: no, ¿por qué los quieren enviar? Más bien denles ustedes de comer. Claro, es en el contexto espiritual, simboliza que Dios tiene compasión de las almas para que no se vayan y se desmayen. Quiere decir que no sean alimentadas de la palabra del Señor. Y Jesús en ese contexto nos dijo que Él tenía compasión de la multitud, de la gente, y no quería enviarlos sin comer, para que no se desmayasen. En el contexto espiritual es que Dios da el alimento a la oveja, y no quiere mandar a la oveja sin comer, sin alimentación, porque ¿qué va a suceder? Que viene a la reunión y se va vacía. Va a desmayar, va a encontrar la adversidad en el mundo, el peligro en el mundo, y simplemente está débil, no tiene sustento, no tiene alimento. Pero Dios se preocupa de sus ovejas, de su pueblo, y Él tiene compasión. No quiere que vengamos por venir, sino que vengamos y seamos sustentados por la palabra de Dios. Por eso le dijo a los discípulos: ustedes denle de comer, porque es el ministro, el líder, el pastor, el evangelista, como se llame, el líder espiritual, su deber es traer alimento a las ovejas del Señor. ¿Te recuerdan que el Señor le habló a Pedro al final y le dijo: Pedro, si me amas, cuida mis ovejas, sustenta mis ovejas, apacienta mis ovejas? Porque Dios no quiere que los creyentes vivamos, hermanos, sin sustento. Él se preocupa de la alimentación espiritual, así como nosotros nos preocupamos de alimentar el cuerpo. Y en la primera no entendieron, vieron el milagro. Después, la segunda vez, otra vez vinieron y dijeron: Señor, ya despachan la multitud. Y Él les dijo otra vez: denles ustedes de comer. ¿Y nosotros de dónde? ¿De dónde nos alcanzaría tanto dinero para darle de comer? ¿Dónde lo compraríamos tanto pan? Y no aprendieron la lección. Dice: ¿qué tenéis ahí? El Señor le dijo: ya se recuerdan la primera vez que hicimos. ¿Y ustedes qué tienen ahorita? Oh, pues tenemos otros 3 pececitos y 2 panes. Tráiganlo nuevamente, y otra vuelta lo vuelve a multiplicar al Señor. ¿Para qué? Para mostrar la misma lección, pero con tal de que el aprendizaje sea profundo. Si el Señor muestra 2 cosas seguidas, es porque está interesado en que el oyente, el discípulo, se le quede remarcado. Como cuando dice: de cierto, digo, está repitiéndolo como una forma de que el oyente le ponga atención para decir: esto es muy importante. Si Jesús lo dijo de esa manera, yo tengo que prestar mucha atención. ¿Qué es lo que hubieran hecho si hubieran estado más maduros? Cuando la segunda vez vieron que igual Jesús dijo: denles ustedes de comer. Pues si hubiera sido más maduro, hubieran venido: Señor, mira lo que tenemos. Lo hiciste una vez, vuélvelo a hacer, Señor. Eso es madurez. Pero ¿qué vemos aquí? La inmadurez en los discípulos, y lo tomamos a bien porque igual somos nosotros. ¿Cuántos años tenemos de creer en el Evangelio y de ser cristianos? ¿Y cuántas cosas nos ha pasado a nosotros? Y todavía en el momento de que Dios nos pone la prueba, nos pone para resolver aquella situación, estamos con los brazos cruzados, que no sabemos qué hacer. Y decimos: Señor, ¿y ahora de dónde? Cuando ya sabemos que ha hecho milagros por nosotros, nos ha sanado, nos ha levantado del polvo, del pecado, de la muerte, de la condenación. Y en el momento de la prueba es decir: Señor, ya lo hiciste conmigo una vez, tiene tiempísimo, Señor.
estaba en la ruina, estaba desnudo, estaba perdido. Vuélvelo a hacer otra vez, Señor. Aquí están los 2 peces que tengo. Aquí está mi problema. Ya pasé una vez, Señor, problemas de esta misma índole y me sacaste de ahí. Pues con mi madurez, Señor, confío en ti que nuevamente lo puedes hacer. Pero a veces no nos damos cuenta de que el Señor nos está poniendo para madurar esa misma situación, y nosotros volvemos a decir, ¿y ahora cómo le vas a hacer? ¿Cierto? Y miramos ayer todo eso. De igual manera, hermanos, se necesita en nosotros la alimentación de la palabra de Dios para que podamos así, hermanos, estar preparados para testificar, para predicar la palabra del Señor, como el Señor lo estaba haciendo a los discípulos, porque ellos son los que iban a comenzar, vamos a decir, la hermandad cristiana, el anuncio del Evangelio después de Cristo. Ellos iban a hacer la iglesia primitiva, por eso les exigía tanto el Señor. Por eso les hablaba y les amonestaba y les explicaba y les volvía a explicar, y parecía que no se cansaba de enseñarles, y todo porque Él sabía que les iba a demandar mucho. Imagínense que no los prepara bien, ¿cómo iban a enseñar cualquier cosa, no? Y eso es lo que hoy se debe demandar en nosotros como creyentes, hermanos, que Dios nos esté capacitando para que podamos también de alguna manera, aunque sea un grupo pequeño que somos, pero que mostremos en realidad un conocimiento apto, capaz, con ciencia, con inteligencia, para interpretar un texto bíblico con su contexto, y no una cosa, una idea mía propia, personal, sino que Dios nos dé la capacidad para que leyendo un tema, un texto, tengamos discernimiento de poder explicar la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque Dios nos está demandando para que cualquiera que nos oiga pueda entender la palabra del Señor tal como es. Sí. Amén. Sí, amén. Vimos que cuando el Señor nos lo estaba enseñando, se les trató de revelar también, porque ya le quedaba poco tiempo, y anunciaba ya su muerte, que ya iba a ser entregado, y Él estaba interesado de que ellos tuvieran la revelación de Dios. Y el Señor le pregunta y les dice a los discípulos, ¿quiénes dice la gente que yo soy? Y le dijeron, uno que tú eres, no, que eres Juan el Bautista, otro que eres un profeta, ¿no? ¿Qué dijo? Que eres uno de los antiguos, que eres Elías. ¿Y ustedes quién dicen que yo soy? Y viene Pedro como la voz de todo el grupo, ¿no? Siempre Pedro es la voz del grupo, siempre hablando, a veces le atina y a veces le desatina, ¿sí? Pero Pedro es la voz de todos. Ahí está el grupo, todos están ahí hablando, pero todos pensando, pero no hablan, y Pedro siempre es el que habla, ¿no? Por eso se llevaba galardones y se llevaba buenos regaños también, ¿no? Sí. Es bueno ser intrépido, pero tienes que ahora sí que atenerte a las consecuencias. A veces te hace, bravo, qué bonito que hablaste, pero a veces te equivocas y así, oh, qué vergüenza. Bueno, pues esto le pasa a Pedro por ser la voz de los demás, y dice, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y wow, qué bonito, ¿no? Se sintió eso. Pedro se sintió el más grande de los apóstoles, y los demás aplaudiéndole. Mira, qué bonito, Pedro, wow, bravo, Pedro. Y el Señor mismo como que lo alaba, o no sé cómo decir esa parte. Y dice, ¿cómo le dijo a Pedro? Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Cierto? Que vemos que le está elogiando, así, wow, ya está entendiendo Pedro, ahora sí ya está entendiendo, podría decirse, ¿no, hermanos? Y ahora sí está madurando, se está conectando con Dios, ahora sí con la enseñanza, con todo lo que ha visto ya de aquí atrás, esos milagros, las predicaciones, la enseñanza, la doctrina de Jesús. Ya Pedro sabe quién es Jesús. Tú eres el Cristo, eres el Hijo del Dios viviente. Tú no eres el hijo de José el carpintero, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y cualquiera se asombra en ese momento, ¿sí o no? Jesús mismo lo está probando, que es una revelación que viene de Dios, no viene de un pensamiento humano, sino que vino de Dios, que le ha dado el entendimiento. Y eso es ya parte de la madurez.
Pero versículos más adelante, Jesús dice, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado y sufra por los malvados. Y Pedro se levanta otra vuelta a la voz de todo. Señor, no dejes que tal cosa te acontezca. Ten compasión de ti. Y le ofrece el defenderlo. Yo voy a dar mi vida por ti y todo eso. Pedro habla otra vuelta a la voz de todos. ¿Y qué le dice Jesús? Apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Pues no pones la mira en las cosas de arriba, sino en las terrenales. Imagínense, minutos atrás todo el mundo le está aplaudiendo y ahora como que le dicen a Pedro, devuélvenos los aplausos, Pedro, porque la estás regando bien feo. Te ha dicho que eres como un hijo de Satanás, bueno, no hijo de Satanás, pero que te has dejado influenciar por Satanás. Que Satanás ha traído a tu mente pensamientos como Pedro. Vas a tener un cargo importante seguro porque Jesús va a ser rey. Vamos a destronar a Roma y vamos a gobernar como primera potencia mundial. Y tú, Pedro, seguro vas a ser un famoso, reconocido y millonario. Pues, ¿qué hace? Está manifestando que no se conecta con Dios plenamente. Otra vuelta, vemos la desconexión. Se conecta y se desconecta, se conecta y así venían todo el camino. Un día el Señor va a la montaña y se lleva a 3 de los discípulos y cuando regresan, ¿qué hay? Hay un pleiteo ahí porque un hombre trajo a su hijo y no pudieron los discípulos sacar el espíritu inmundo o sanar al muchacho. Y le reclaman a Jesús. Jesús viene y hace la sanidad, lo libera y los discípulos le dicen, ¿y por qué nosotros no pudimos? ¿Y por qué nosotros? ¿Dónde está el chiste? Porque no están bien conectados. ¿Se conectan ahorita? Yo imagino cuando los mandó a sacar demonios estaban conectados. Pero al rato de regreso ya vienen peleando. ¿Y quién va a estar junto a Jesús? No, yo quiero estar. ¿Y tú? Y yo ni se diga. Entonces vienen peleando por cosas terrenales. Por ratito están conectados. Y a veces eso, hermano, lo vemos en nosotros. En una madurez que hoy andamos volando hasta el tercer cielo y mañana estamos no sabemos ni qué hacer, ni qué aconsejar o qué hacer en la vida cotidiana. Y decimos, ¿qué me pasa? ¿Y dónde está mi sabiduría? ¿Y dónde está mi entendimiento? ¿Cierto? ¿Y por qué le he regado? ¿Y por qué hoy qué vergüenza me da lo que hice? ¿Se entiende? Jesús dice, este género no sale si no es con ayuno y oración. ¿Y quién es el que ayunaba y quién es el que oraba en ese tiempo? Jesús. Los discípulos no ayunaban y no oraban. ¿Ve? ¿Qué pasaba? Un día vinieron los discípulos de Juan el Bautista y le dijeron, oye, Señor, ¿por qué dice tus discípulos no ayunan? Nosotros, dice, los discípulos de Juan el Bautista y los discípulos de los fariseos ayunamos. ¿Y por qué tus discípulos no ayunan? Jesús le dijo, ¿acaso pueden ayunar los que están de boda, los que están en fiesta? Pero vendrá el tiempo cuando el esposo les será quitado, entonces ayunarán. Y entonces van a orar también. Jesús muchas veces se los invitaba a orar y se dormían. Le reclamó Jesús a Pedro y a otros, ¿no podéis orar conmigo 1 hora siquiera? Eso no eran de oración, no estaban conectados. Por eso vemos ese desbalance. Hoy están contentos, hoy están celebrando que están bien y espirituales, y al próximo día o en 1 hora ya están riñendo por cosas terrenales. Porque nos muestra el crecimiento del cristiano y la necesidad de la alimentación de la palabra del Señor. Después lo vemos cuando ya el Señor ya no está. Ahora sí están metidos en ayuno y oración. Ayunos y oración, pero ya para ese tiempo ya fueron capacitados antes que el Señor ascendiera al cielo. Ahí sí vemos la conexión plenamente. Muy bien. En 1 de Pedro capítulo 2, el apóstol Pedro nos escribe y nos dice, hermanos, que tenemos que desear la alimentación. O más bien, como una naturaleza nueva, en realidad debe de existir ese anhelo por el alimento. El capítulo 2 y el verso 2 de 1 de Pedro dice, el verso 1, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones,
desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que crezcáis para salvación. Fíjese lo que dice. Yo no sé, pero ustedes que ya han sido mamás, ¿cómo miran a un bebé cuando nace? Como su primer, no sé cómo decir, intención, y no solamente intención, yo creo que no viene con la intención de darle un abrazo a su mamá, no viene con la intención de hablar y platicar, no viene con la intención de, no sé, venirse a recostar, echarse un sueño. ¿Qué es lo que se mira normalmente en un niño, un bebé cuando nace? ¿Qué es lo que busca? Quiere comer, ¿cierto? O usted ha visto que alguno llegó y se paró y dice, ¿qué cosa hay que hacer aquí en la casa? ¿Verdad que ir a hacer algún mandado? ¿Verdad que no? ¿Cómo se mira en la naturaleza de un recién nacido? ¿Cómo Dios lo pone para un ejemplo nuestro? De que un recién nacido, ¿cómo necesita lo vital que es la leche materna? Y si no le da, se muere. Un recién nacido en Cristo igual, hermanos. Podrá recibir la salvación ciertamente por la fe, pero si no se alimenta va a ser un cristiano movido de aquí para allá con inseguridades en la fe. Es más, si pienso que no debe ser un recién nacido, no debe de morirse. Un recién nacido, como tiene hambre, va a buscar el alimento de como una manera u otra, tiene que buscar su alimentación. Pero la palabra nos incita, nos insta que nosotros debe de ver ese despertar por la palabra del Señor. No es que yo voy a venir y a ver, por favor, hermana o hermano, aliméntese de la palabra. Yo sé que es el deber del líder y el predicador de todos los hombres de Dios traer la alimentación a la iglesia, ¿cierto? Pero yo no estoy hablando de solamente que te vas a alimentar cuando estás oyendo un sermón, porque ¿acaso un niño va a comer nada más ahorita en la mañana cuando usted le da? Es más, es cuando más comen, ¿no? Comen ahorita a las 2 horas igual, a las 1 de la mañana, a las 3 de la mañana, y no tienen horario. Después se educan, ¿no? Ya con el tiempo ya creció, y ahora sí, ya cálmese. Pero lo que quiero decir es que el niño busca por su propia cuenta la alimentación. Tiene hambre, tiene anhelo de saciar esa hambre. El cristiano debemos de tener ese mismo deseo de que, bueno, me alimento cuando oigo la predicación, pero no me voy a esperar hasta la otra semana para escuchar otro sermón y ahí me voy a alimentar. Mañana mismo, por algún otro medio, yo me edifico, puedo leer la escritura, escucharla con audio, oír algún otro sermón, cualquier, no sé, muchas formas para poder uno seguirse alimentando. ¿Cierto, hermanos? Pero el punto es, tenemos que tener ese deseo, y no solamente de ese deseo como niño, de esa hambre, de satisfacer esa hambre, sino también de una leche que no sea adulterada. De por ahí aquí vamos a hablar de un poco de madurez. ¿Qué significa no adulterada? No un sermón barato de Dios te quiere prosperar, tráeme aquí $500 o $1000 y vas a hacer un pacto y espera la promesa del regalo que Dios te dará. Y usted dice, sí, qué bonito. No, de eso no, hermanos. Está diciendo que no anheles cualquier leche, sino una leche sana para tu desarrollo. ¿Se entiende? Porque luego hay mucha gente que dice, no, pues estuvo el sermón increíble, la predicación, todos brincamos y corrimos. ¿Y de qué habló? De que este año es de prosperidad, de que este año es de victoria, los negocios van a florecer, carros nuevos y todas esas doctrinas falsas o de prosperidad que la gente aplaude. Pero la Biblia nos enseña que nosotros no debemos tomar esas enseñanzas o esa alimentación, sino desecharla y buscar la sana alimentación que nos va a dar solidez, firmeza, fe purificada. Y como decía el sermón anterior, hermanos, que es medicina para el cuerpo la palabra del Señor. ¿Cómo anhelo yo la palabra del Señor? Como una medicina que me sana si estoy enfermo, que me levanta si estoy caído. Así de tal manera debe ser la palabra del Señor mi alimentación para estar siempre fuerte. ¿Cierto? Y dice, la leche espiritual no adulterada
para que por ella crezcáis. Quiere decir que si no es una verdadera alimentación espiritual, no creces. Te vas a quedar muy chaparrito y vas a andar con ideas locas de Dios, unas ideas torcidas, porque no fuiste enseñado o no te alimentaste con una leche pura. Y el verso 3 dice, si es que habéis gustado, eso es muy importante, la benignidad de Dios. ¿Qué es si es que habéis gustado? Si es que tu paladar se deleitó con la palabra del Señor. Hay quienes se deleitan con la palabra del Señor. Hay quienes, hermanos, recogen hasta las migajas que caen de la mesa, porque es como la mujer que leímos ayer, esa mujer cananea. Ella sabía que Jesús era el Mesías, lo entendió y le dijo, Señor, Hijo de David. Ustedes ya saben la expresión cuando le dice Señor. Alguien dice Señor, se está dirigiendo a Él como su Dios, como su Salvador, como el Mesías. Y ella le dice, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es atormentada por un espíritu. Y Jesús le dice, no es para ti la palabra, no es para ti la bendición, no es para ti, sino que son para los de la casa de Israel. Al principio ni le habla, ni le hace caso, ni le contesta. Y después le dice, ¿sabes que no es bueno darle el pan? Alimentación. El pan de los hijos. ¿Quiénes son los hijos? Israel. Y no es bueno dar el pan de los hijos a los paganos, a los perrillos. Y ella dijo, sí Señor, es cierto. Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Fíjese, hermano, ella no quería una porción grande, no quería un pan entero. Ella decía, para saciar mi sed que yo tengo, Señor, basta con una migaja que me des. Luego esa hambre de Dios, hermano, debe de existir en nosotros, que venir a la casa de Dios, Señor, aunque sea una migaja este día, dame, Señor, pero necesito alimentación. Yo sé que estoy exagerando, porque como hijos de Dios, Dios no nos ha limitado para darnos una migaja de pan, porque somos ahora llamados hijos de Dios, y como hijos de Dios, Dios ha reservado esto para sus hijos: el pan, la alimentación, el saciarte, el fortalecerte, el llenarte, el bendecirte, en que seas hacedor de sus promesas, el vivir bajo sus alas, el gozar, hermano, cada día de la bendición y la protección de Dios. Como hijo de Dios, este es el privilegio. Y no estoy hablando de que son migajas, pero este es para alguien cuando todavía no es convertido, pero tiene hambre de Dios y dice, Señor, aunque sea una migaja, Señor. Y no es, yo me voy a convertir a Cristo y te pido desde ahorita que me conceda los sueños que yo tengo, y dame esto y dame lo otro, y por eso he creído en ti, y no recibo un no por respuesta. No, mire la forma de acercarse a Dios para entregarse y dejar el mundo. Es, Señor, aunque sea una migaja. Y al final el Señor se la da, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Qué bendición. Cuando alguien tiene esa hambre de Dios, el Señor cumple lo que dice, que cuando aquel que viene a Él no le echa fuera. Cualquiera que venga a mí, dice, no le echo fuera. En 1 Corintios 14:20 dice, hermanos, no seáis niños en la manera de pensar. Más bien, sed niños en la malicia. Pero en la manera de pensar, sed maduros. Luego las iglesias están llenas de, no solamente, hermanos, de cristianos que son pues inmaduros, que lloran en la prueba, que no soportan la prueba, que no son capaces de mantenerse firmes, o que simplemente riñas entre hermanos, princesas y princesos dentro de la iglesia en vez de madurez y solidez. Y el apóstol Pablo dice, no seáis niños en la manera de pensar. Actúen como lo que ya deben de ser. Adultos, crecidos en el Señor, maduros. 1 Corintios 13:1 dice, 13:11. Cuando yo era niño, hablaba como niño. ¿Cómo hablaba como niño?
niñerías. Y uno de los papás decía, sácate de aquí, no sabes ni lo que dices. ¿Cierto? Igual había de cristianos inmaduros. Hermano, ¿y usted qué dice de esto? Cosas así que te sacan de edades. Y este hermano, ¿dónde anda? Porque salen con pensamientos como de un niño. Y dice Pablo, cuando yo era niño, pues lógico, pensaba como niño. Pero dice, pensaba como niño, razonaba como niño. El razonamiento, pues no estaba al 100, ¿no? ¿Y cómo razonaba? Vamos a ver. Creo que si me meto los dedos ahí y le chufle no pasa nada. Ese es el razonamiento, ¿no? Ahora ya de grande, mételo, ya no. Dice, ahora dice, ¿qué más dice? Pero cuando llegué a ser hombre, dejé las cosas de niño. Ese es el punto. Dejar de ser el niño inmaduro, empezar a mostrar solidez y carácter para ya no actuar como un niño, sino como alguien maduro, como un hombre, dice. ¿Cuáles son las cosas de niños? Pues muchas, ¿no? De que berrinche, no se afirma para ser formal, siempre tiene que ser ayudado, y si no puede, se siente incapaz. En Efesios capítulo 4, verso 14 dice, para que ya no seáis niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres. Miren, la gente que es llevada así, hermanos, por falsas doctrinas, es por esta necesidad de la palabra del Señor que no están siendo o no han sido enseñados. Y por falta del conocimiento y la capacidad, el hombre es inmaduro y es llevado por cualquier viento de doctrina que es por la astucia de los hombres y por las antimañas engañosas del error. Otras palabras, que engañan con astutos errores. Pero ¿qué nos enseña la palabra del Señor? Que nosotros debemos de crecer en el conocimiento y tener una alimentación adecuada como hijos de Dios. Mi deber es alimentarme, su deber de usted es alimentarse cada día de la palabra del Señor. Así es que esto debemos hacer, el buscar el alimento y el crecer. En 2 de Pedro capítulo 3 y el verso 18. Ahí lo han dicho, el 2 de Pedro, el capítulo 3 y el verso 18 dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesús, el Señor y Salvador Jesús el Cristo. A Él sea gloria y honra ahora por el día o hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Qué es el propósito? El crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesús. Ese es el propósito de cada creyente en su vida. Procura, hermano, con diligencia, hermano, no decir la palabra capacitarte, sino alimentarte. Porque capacitarte tal vez suene como, bueno, yo voy a debatir o yo voy a hacer alguna, no sé, un predicador, una predicación. Y suena como algo profesional, pero quiero decirlo como más personal. Hermano, la alimentación es muy necesaria para tu alma, para tu espíritu, para mi alma, para mi espíritu. Es algo de que el Hijo de Dios debe de vivir día con día. También en Efesios capítulo 4, a ver dónde está Efesios, y el verso 15 nos dice, bueno, el verso 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. No solamente el crecimiento debe de, hermanos, procurarse, vamos a decir, individualmente por tu responsabilidad, pero también en lo que es el grupo.
Dios nos llama como iglesia a desarrollarnos mutuamente en conjunto, porque somos un mismo cuerpo. Imagínense un cuerpo dividido que no razona, y la mente no le puede mandar un mensaje al pie, el pie no quiere caminar, la mano no quiere hacer nada, o simplemente la boca no quiere hablar. Pues ¿qué clase de cuerpo es ese? Es un cuerpo desunido, ¿no? Y nos enseña el Señor que todos tenemos que crecer, buscar el alimento, pero también en grupo, también en comunidad, como hijos de Dios. No es que yo piense una cosa y usted piensa otra cosa y al final todos pensamos lo que queremos, sino que todos tengamos la alimentación de la palabra del Señor para que todos estemos en un mismo sentir, en un mismo espíritu, como dice la Escritura, en un mismo saber, en un mismo entendimiento, en una capacitación, que aunque usted tal vez ejercita diferentes funciones, pero al final estamos todos conectados a una misma simiente que es la palabra del Señor. Amén, hermanos. Amén. Y no que alguien esté como muy tierno y que diga, no, pues yo no soy parte aquí, yo me siento como que estoy fuera, como un pez fuera del agua, yo aquí no me identifico. Puede ser, no, porque no se ha desarrollado, ¿no? Así es que nos manda y nos exhorta la Escritura que todos tenemos que crecer en la iglesia como hijos y como grupo, como hijos de Dios, para poder participar. Muy bien, pues vamos a darle gracias a Dios. Vamos a ponernos de pie. Es muy necesario el crecimiento en nuestra forma de cristianismo. El Señor lo dijo muchísimas veces, que hermanos, el pueblo del Señor perecía por falta de esa conocimiento, capacitación. Lógicamente, ponerlo en práctica, hermanos, porque de qué sirve aprender mucho y no vivir nada, ¿no? Es en vano, es en vano. Pero yo estoy hablando de un conocimiento y un alimento, hermano, que cuando tú te alimentas, ¿cómo te sientes, hermano? Oh, te vuelve el alma al cuerpo, así, oh, qué rico este caldo que me eché hoy, este menudo, o esta, no sé, sopa de lo que sea que le guste. Siente una energía. Lo mismo es cuando por la palabra del Señor, el Señor nos edifica, el Señor nos fortalece. ¿Qué pasa? Podemos oír cualquier viento de doctrina y nosotros no somos movidos por la palabra del Señor. Que puede pasar cualquier persona a visitarme a mi casa y decir, no, bueno, se lo puedo escuchar, pero no soy movido por cualquier viento de doctrina. ¿Qué me da eso? Me da seguridad en Dios, me da firmeza, que mis pies están firmes en Cristo. Así es que, hermanos, procuremos como niños recién nacidos su crecimiento. No seamos niños en la manera de pensar. Seamos niños en la malicia, un niño inocente, ¿verdad? Pero en la manera de pensar comportémonos, dejémonos de ser niñerías y de ser niños inmaduros, informales, sino creyentes maduros. Amén. Sí. Porque Dios, hermano, creo que también nos ha dado este llamamiento, no exactamente como a los apóstoles que les dio autoridad para sacar espíritu y todo esto, pero también a nosotros como hijos de Dios. Todavía por la iglesia se anuncia el Evangelio. Y si nosotros no estamos capacitados, he ahí el tipo de Evangelio que se predica hoy en día por hijos o por creyentes que no están capacitados. ¿Cierto? Es que veamos la necesidad que hay de la alimentación, para que roguemos al Señor que nos dé entendimiento, que crezcamos, maduremos, para que podamos, hermanos, dar un buen evangelio, mostrar un buen evangelio y más que nada disfrutar de una vida sana con Dios. Amén. Señor y Padre Santo, gracias nuevamente que nos permitió reunirnos y ser, Señor, enseñados en esta noche. Nuevamente tu palabra vino como agua, Señor, que riega la tierra para que la semilla germine. Hoy, Señor, nos has hablado al corazón.